Bienvenidos sean todos Perfecto. ustedes a un programa de charlas con el pastor. Hoy con un invitado muy especial. Se trata de un buen amigo, Daniel Vargas, pastor de la iglesia Life Church de Bucaramanga, al cual le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Pastor Juan Manuel, buenas tardes, Dios los bendiga. Qué alegría saber de ti y bueno, estamos muy bien, adiós, confinados durante estas 9 semanas ya entrando, pero bien, gracias al Señor, disfrutando este tiempo en familia, asomándonos a las ventanas, a las puertas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y parece que lo prolongaron, ¿no? Eso dicen las noticias, ¿no? Parece que nos vamos hasta junio. Bueno, Pero pastor, parece, señor, dígame. pero parece que nuestro departamento va abanderando una buena campaña y entonces Sí. eso nos ayuda a nosotros como departamento, ¿no? Bueno, viendo que esto lo están prorrogando y prorrogando, ¿usted cree que el mundo vuelva a ser el mismo o será que nos debemos hacer a la idea de que esto es un mundo nuevo? No, la gente y todos debemos saber absolutamente que este mundo que teníamos antes de era uno y Sí. ahora este es otro totalmente distinto. Es decir, la normalidad Tanto de iglesia, de trabajo, en todas las áreas. no vamos a volver a la normalidad que teníamos hace 2 meses. Absolutamente no. Requerirá mucho tiempo Sí, y ya es creo que verdad. no vamos a regresar. Exactamente, ese también es mi opinión. Con respecto a este tema, pues todos sabemos que ha afectado a íntegra la sociedad entera, pero ¿usted cómo piensa que ha afectado esta situación la iglesia en particular? Bueno, esto es un campanazo que viene sonando hace rato. Aquellas personas o iglesias visionarias que contemplaban un poquito más allá del día a día, de la semana, de los meses, pues iban anticipando un poco estas circunstancias, pues sabemos que nos queda poco tiempo Sí. y, y las iglesias que estuvieron atentas y se prepararon para estar listas para la acción en el momento adecuado, pues fueron las que pudieron sobrevivir a esto. Tristemente, hay iglesias que no han sobrevivido, no han sobrevivido la carga de los arriendos, del sustento de la familia pastoral con mucha tristeza, Mm, menos si no hay una preparación en las redes sociales, donde ahora es sí, exacto. donde está el escenario virtual. Sí, quizás nos no sorprendió a muchos. Hemos sido advertidos durante mucho tiempo acerca de los últimos días, pero como que sorprendió a muchos. Los cogió fuera de base, como dirían por ahí. Sí, totalmente cierto. Aunque todo esto es un problema global, un problema mundial, y los gobiernos tenían conocimiento de ciertas cosas, eso no lo podemos negar. La filtración de la información no llegó a como se quisiera, pero sí cogió muchas sorpresas, a todos nos ha sorprendido, incluso a las grandes potencias, pero los que tenían las herramientas ya y habían hecho algunos pinitos o llevaban ya una carrera muy adelantada, pues no fue tan traumático, pero otras iglesias y otros ministerios sí han tenido muchos problemas. A mí me han hecho una pregunta que se la formulo a usted. Me dicen, pastor, pero si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué causa todas estas cosas? Y si no las está causando Él, ¿por qué las permite? Bueno, Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas. Y no es que Él permita estas cosas nos las generamos nosotros mismos. Claro. Son cosas que hemos hecho nosotros mismos con talar todos nuestros árboles y ahora preguntamos por qué hay tanto sol, por Sí, sí, ejemplo. sí, sí. Hemos visto ahorita imágenes tan bellas del mar, de la costa nuestra, tan limpio, tan puro, tan excelente que cuando nosotros vamos a las playas acabamos con todos nosotros mismos. Ujú. Y entonces es nuestro resultado de nuestras propias cosas. Ahora, Dios no las está permitiendo, son cosas de nuestras propias acciones. Lamentablemente, y bueno, así seguiremos, dice la palabra, que la misma tierra clama y Sí. suplica Ujú. redención. Sí. Luego, sí, sabemos que esto lo causó el hombre por sus, digamos, por las intenciones que tenga el ser humano, pero esto lo causó el mismo ser humano. Pero Dios aprovecha estas circunstancias
para de pronto lo que está escrito en Romanos 12:2, de que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios obra para bien. ¿Cuál es el mensaje del Señor en esta situación, tanto para la iglesia como para las personas que no conocen de Dios? ¿Cuál podría ser el Te lo, mensaje de Dios? el mensaje de Dios te lo voy a dar con una historia. Mm, La primera vez que tuve que ir a una finca con la cual trabajamos en una fundación, queda en una vereda como unos 20 minutos del municipio de Arcabuco, en Santander. Bueno, esto ya es Boyacá. sí, Y la Biblia, yo había leído ese pasaje del libro de los Salmos donde dice que los árboles aplauden al Señor, sí. pero eso en mi cabeza no era concebible, no lo lograba entender. Así que ese día que llegué a esta finca y pude quedarme en un absoluto silencio que se escucha hasta Ajá. el sonido de una hoja caer, entendí cómo los árboles aplaudían. Y allí entendí el sentido de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Ujú. Dios en esta circunstancia? Sí. Que tenemos que silenciar tanto ruido, tanta basura, tantas actividades y tantas cosas innecesarias para escuchar realmente su mensaje. Y su mensaje único siempre ha sido desde el inicio el hilo rojo, el hilo grana conductor de que Él es la salvación, el Amén. camino. La respuesta para todas nuestras necesidades está en Él. Y si no lo escuchamos ahora en tanto silencio, mejor dicho, hemos perdido el tiempo. Es decir, usted lo que me quiere decir es que la iglesia estaba entretenida en cosas que realmente eran innecesarias y no tenían ningún valor. Absolutamente. Voy a hacerte otra pregunta. Si tú, Ajá. Pastor Juan Manuel, tuvieras que trastearte hoy a otro lugar, ¿te llevarías absolutamente todo lo que tienes? Sí. Bueno, a ver. ¿O tendrías que dejar algunas cosas? ¿Será que toca dejar algunas cosas, desechar algunas cosas, botar algunas cosas? Quizás no nos Yo quepa en otro creo lugar, ¿no? totalmente. Ajá. Cuando tú empiezas a escarbar en tantas cosas que acostumbramos a guardar y guardar y guardar, te vas a dar cuenta que te va a sobrar muchas cosas. Tienes muchas prendas que quizás otra persona las está necesitando para el frío. Tienes algunas herramientas que tú no las estás usando y que otros sí las puede estar necesitando. Tienes un par de zapatos adicional que Exactamente. nunca te los has puesto y hay otros. Igual en términos espirituales, la iglesia ha tenido tantas cosas en Ujú. tantos otros lugares y haciendo tantas otras que se ha olvidado de hacer lo que debemos hacer. Y a ese es el llamado como iglesia, de volcarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas están entretenidas solamente haciendo muchas cosas distintas de la razón y la esencia de lo que tenemos que hacer. ¿Será que el Señor Jesucristo está tocando a la puerta de la iglesia? Totalmente. Siempre ha ¿Cierto? estado tocando, Siempre. pero este es un momento distinto. Este es un momento para que la iglesia en este silencio recapacite, tome aliento Ujú. y haga el último suspiro de la tarea que nos ha encomendado el Señor. Me gusta mucho el pasaje que dice que cuando venga el amado nos halle haciendo lo que debemos hacer. Bueno, y me acuerdo, usted me recuerda otro pasaje que dice que cuando el evangelio se ha predicado en todos los rincones de la tierra, entonces será la venida del Señor Jesús. ¿Será que este es el tiempo que está siendo predicado a través del internet, la palabra, el evangelio a todos los rincones de la tierra? Absolutamente. Hemos visto que si cambió y este virus y esta pandemia hizo cambiar las circunstancias en el mundo Sí. completamente, Ujú. en la iglesia, a pesar de que han habido momentos difíciles y cierre de algunas, en la iglesia es cuando más activa ha estado y es cuando más evangelización ha existido en todas las redes, por todas partes, es cuando más activos hemos estado. Por lo menos yo lo digo en mi propia experiencia. Nosotros teníamos, por llamarlo así, 5 actividades y Sí. pasamos de tener 5 a estar todos los días en 3 jornadas diarias por 30 días completos. Así. Entonces, si este es nuestro caso y lo multiplicamos por cada una de las iglesias que entendió que digamos que fuera el 50% el número en el mundo de actividad espiritual y de mensaje y de evangelización, ha sido millones de millones. Así es. Estábamos construyendo nuestro propio reino y ahora nos toca construir realmente el reino de Dios, ¿cierto? ¿Será que es? Absolutamente. ¿Ah?
y dándole valor a cosas que Absolutamente. sencillamente no las tenían y que ahora nos hacen ver que nuestra dependencia es absolutamente del Señor y de nadie más. Total. Es cierto. Mira, te voy a contar otra experiencia porque no puedo hablar de lo que no tengo. Así es. En estas 8 o 9 semanas que llevo, son los días en que más he visto los presentes y los detalles de Dios. Amén. Así es. Cada día me llega una sorpresa distinta. Te voy Sí. a contar algo. Mi esposa un día me dijo, papi, yo quiero aguacate. Ya llevamos un mes sin poder probar el aguacate. Y en el día que tenía de salida fui, consulté, busqué y llegué con la triste noticia de que no era posible. En la mañana del día siguiente, habían en portería para nosotros 3 aguacates Vea, vea, y nadie sabía. vea. Ujú. Y Yo, ella oró a Dios mm, la por un iglesia, aguacate. la iglesia no le creía a Dios, pero ahora le está creyendo porque necesita, entre otras cosas, depositar toda su confianza en el Señor, porque ¿en quién más? Si es que, ¿quién nos puede en este momento dar la mano si están todos en las mismas condiciones? Absolutamente. La Sabemos iglesia, que yo he sido sorprendido también por el Señor de una manera maravillosa, espectacular. Es decir, yo siempre he dependido de Dios, pero el Señor ha sido en este tiempo y quizás nosotros teníamos una fe, pero que no había sido tan probada como en este tiempo. yo creo que sí. Tú sabes que la fe sin obras es muerta, es decir, una fe sin acción es lo mismo, es un catálogo, es un cartón que tienes colgado en una pared. Exacto. Pero al ver las circunstancias como las estamos viviendo, es donde empiezas a ver qué clase de fe tienes y qué tanta acción puedes ejercer sobre esa fe. Pedro tenía fe, Así pero es. cuando el Señor le dijo, bueno, venga aquí sobre las aguas, entonces se midió su cantidad de fe. Y así es lo que está pasando en medio nuestro con cada uno de sus hijos, porque nuestra fe debe ser probada y va a ser probada y seguirá siendo probada para que crezcamos en el nivel de nuestra fe. Dice usted, crezcamos. Hace poco yo le enseñaba a la iglesia que este tiempo era indispensable para nuestro crecimiento espiritual. ¿Usted cree que la iglesia a través de este proceso que estamos viviendo se está fortaleciendo, está creciendo? ¿Es una nueva iglesia a la hora de la verdad? Bueno, esto es como todas las cosas. Me gusta mucho el libro de Daniel en que dice que los entendidos permanecen. Sí, Solo aquellos que puedan entender los tiempos y acogerse al nuevo ritmo podrán sobrevivir. La misma naturaleza nos enseña esto, el mismo mensaje de la palabra nos sacude a esto. hay Señor, un versículo que dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eh, total. hoy tenemos que pasar la prueba, porque muchos van a quedarse en la prueba. Y tenemos que pasar esta prueba y la tenemos que pasar bien. ¿Qué es lo que le puede esperar a la iglesia en este momento, pastor? Bueno, el cumplimiento profético de las promesas escrituralmente establecidas. ¿Qué le espera? Lo que yo veo del libro Apocalipsis, una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa. ¿Qué más puedo ver? Una iglesia en avivamiento, una iglesia con un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Así es. Veo unas juventudes activas en el último momento. Veo unos ancianos llenos de la visión, del sueño, de la pasión del Señor. Veo una iglesia, pero también veo que esto no va a durar mucho. No, Entonces veo que aquellos que estén preparados para ese accionamiento, esos serán usados. así es, amén. Aquellos que puedan entender el movimiento de las aguas, porque como en el pasaje de que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y agitaba las aguas y Así el que es. se metiera, esto va a ser así de rápido. Ujú. Yo no creo, por estudios que han hecho los científicos, dice que la Tierra no aguanta más del año 30, 40, No, algunos exageran el año 60. no. Entonces pongámoslo por el mínimo, 30, y del 20 al 30 nos quedan 10 años, ¿no? Y bueno, y uno quizás leyendo lo que está pasando, uno no se atreve a dar un tiempo, una fecha, pero sabemos que el tiempo está acortándose cada día más. La iglesia, escuché de boca de un pastor hace unos días que él, mientras no estaba en esta circunstancia, él tenía una presencia en su iglesia más o menos de 300 personas, pero que a raíz de que le tocó transmitir a través del internet, se dio la sorpresa
cuando terminó la reunión, de que habían asistido a esa reunión más de 300,000 personas. ¿La iglesia está creciendo? Es que debemos entender qué es crecer. Así es. Si crecer es metros cuadrados, entonces creo que no. Ujú. Pero si el sentido es en el alcance y en la evangelización, creo que sí. Sí. Si el sentido es en el mayor número de tiempos en búsqueda de adoración, de lectura de la palabra, de reflexionar, de estar más cerca, ¿Las iglesias o los pastores? si lo que es en adquirir cosas, No, definitivamente no. no. Y gloria a Dios por eso, porque a la hora de la verdad, hoy en día las iglesias están en igualdad de condiciones. Estamos compitiendo como que en igualdad, porque antes había siempre alguna jerarquía, si se le puede llamar así, y una rivalidad por Sino ciertas cosas igual, tú a tú, materiales que hoy en una día pantalla. no tienen ningún sentido. La verdad, si hoy tuviéramos la noticia de que nadie más puede regresar afuera de sus casas, todos esos inventarios valdrían cero. Exactamente. Cero, Valdría, valdrían todas las conexiones que tú tengas directas con cada una de esas personas. Eso así es, tendría el valor. así es. La iglesia está más activa hoy, ¿cierto? También depende cómo entiendas el sentido de activa, porque Ajá, si entendemos activismo o actividad como el activismo de lo que vemos en muchas iglesias, pues eso definitivamente no es así. no. Pero si lo que entendemos de activo es que estamos más en la presencia de Dios, más cerca, más adorando, búsqueda, entonces definitivamente sí la iglesia está en un revolcón, en un remesón, Sí. para estar mucho más activa en la presencia de Dios. Había un déficit de oración hace unos días, según un estudio de un autor alemán, que en el pueblo de Dios pues había un déficit y las estadísticas eran un poquito como alarmantes, con lo que en la escritura vemos de orar sin cesar, orar en todo tiempo. Definitivamente la iglesia hoy está más de rodillas. Absolutamente. También puedo decirte que en nuestro caso nosotros teníamos una ocupación por ahí del 30% de lo que nosotros, el Señor nos ha permitido tener. Pero a raíz de todo esto, los tiempos de oración que se mantienen vía online, esto ha sido de una ocupación de más del 100%, Así porque en es. cada conexión no está solamente una persona, sino que hay tres o cuatro, y hemos Claro. hecho las encuestas y los sondeos, y es así. O sea que si regresáramos ahora mismo a la actividad que traíamos con la nueva personas que están conectadas, ya yo creo que sería una nueva iglesia distinta Amén. y es el deber ser a lo que aspiramos, pero también un crecimiento mucho más. Es decir, que si nosotros volviéramos hoy a la normalidad, de pronto nos perjudicaríamos un poco. No sé si me entendió la pregunta. Yo pensaría que sí, ¿Cierto que sí? sí, sí, Claro. claro, porque sí, sí, porque volveríamos a relajar las historias, ya puedo salir, entonces ya estoy ocupado, ya no tengo el mismo afán. Quizás la iglesia, según la historia, se multiplicó mucho más en tiempos de persecución que en tiempos de paz. Así que en momentos de más presión es cuando la iglesia más puja y más crece y más avanza. A mí no me gusta contar las personas que vienen a las reuniones, pero en alguna ocasión le hice el comentario a mi esposa en una reunión de entre semana. Y yo le decía, mira las personas que asistieron a la reunión que hicimos a través del internet y compara las personas que venían físicamente a las reuniones en el templo. Y de verdad que uno queda sorprendido. Ujú. Entonces estamos Así aprovechando, es. debemos aprovechar este tiempo para quizás provocar lo que está escrito del último avivamiento, el último gran avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo en toda carne. Absolutamente. A eso tenemos que apuntarle ahora. Esta oportunidad y esta ventana que se está abriendo es una ventana no de entretenimiento, es una ventana de personas de conectividad, sí, pero sin dejar la esencia de lo que tenemos que hacer. Este no es el momento de hacer un show otra vez, este es el momento
de hacer la tarea que tenemos que hacer. Estar enfocados como iglesia, estar determinados a hacer la tarea sin dejar de hacer las otras cosas. Bueno, pastor, y el mensaje para las personas que no conocen del Señor, el mensaje para el mundo, ¿cuál puede ser en este tiempo? Es el mismo desde el libro de Génesis hasta que el Señor vuelva. El que cree en el Señor, ese será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así es. Y el mensaje ya no es otros, el mensaje viene siendo el que debía ser siempre. Cree en el Señor Jesucristo y ya, pero sin accesorios, sin adornos, sin cosas adicionales que a la hora de la verdad le quitaban la esencia al cristianismo. Como tú sabrás, pastor, existen diferentes tendencias al interior de la misma iglesia. Tendencias acerca de las finanzas, todo es finanza y todo es bendición, y si tú no tienes dinero, entonces no estás bendecido, etcétera, etcétera, como también las posiciones del otro lado a ultranza, que entre extrema pobreza, pues entre más pobre, pues más bendecido serás y más alcanzarás el cielo, etcétera. Pero el evangelio realmente de Jesús no es ese. El verdadero evangelio siempre ha sido el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, más buscar primeramente las cosas de arriba y las cosas de más vendrá por añadidura. No me des poco, no me des mucho, dame lo justo, lo necesario y lo que podamos tener, poder compartirlo, porque en esa medida pues los principios se activan. El que da, recibe. Y así sucesivamente. Este evangelio de Jesucristo es tan sencillo, pero de tanta responsabilidad y compromiso, que tenemos que en realidad estar tan enfocados en lo que tenemos que hacer. Porque yo quiero en lo personal que cuando Él me llame o venga o solicite, me haya haciendo lo que tengo que hacer. Amén, así es. De los 5 ministerios había uno que estaba como muy, pero muy relegado, que era el ministerio del evangelismo. Y hablábamos con un pastor hace unos días de que ya poco misionero se ve hoy en día. La iglesia, a raíz de esta situación, está siendo misionera por internet, a través del internet, está evangelizando a través del internet al mundo entero. Sí, necesariamente es nuestra tarea de cada uno de nosotros, solo que antes no lo hacíamos de la manera en que teníamos que hacerlo, constante, firme, determinado. Se pensaba que las misiones eran unos personajes capacitados únicamente y que se enviaban y se sostenían por parte de la iglesia, y este tampoco, pues aunque es cierto de alguna manera, no es el deber ser o el total de lo que hay que hacer. Entonces aquí el Evangelio y la gran comisión del Evangelio de Mateo en su último capítulo es el mismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree, ese será bautizado, será salvo. Entonces aquí estamos volviendo a la senda antigua. Así es, así es. Y estamos viendo cómo el Señor se está glorificando en medio de este desierto, en medio de esta situación, de esta circunstancia, porque el Señor se está glorificando de una manera extraordinaria y está haciendo surgir la iglesia quizás al tiempo que el Señor quería que llegáramos, que es una iglesia más pura, más limpia, más preparada quizás, ¿cierto? Total, sí. De hecho, son procesos necesarios. Dice la palabra del Señor que el oro tiene que, para llegar a ser piedra preciosa, ser purificado. ¿Y cómo se prueba si no es con fuego? Entonces aquí es donde el fuego está empezando a cocerse para cada uno de nosotros. Y entiendo que esto apenas inicia. Ese es Alguien me preguntó, pastor, ¿ha estado temblando mucho más que antes? Le dije, abróchese el cinturón porque esto apenas empieza. Sí, estos son los principios de dolores, ¿no? Totalmente. Así es. Yo creo que sí. Sí, así es. ¿Cuál debiera ser el papel de la iglesia con aquellas personas que no están en el Señor o con el Señor o que no han aceptado todavía la invitación del Señor de recibirlo? ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia con las necesidades que hoy estamos viendo que están a flor de boca en cabeza de muchísima gente y que quizás esto empeore un poco más? ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia ahora? ¿Para cuál de las necesidades? No, Porque aquí es donde van a haber muchas necesidades, exactamente. muchas necesidades. Y es aquí donde la iglesia debe estar de la mano de la acción del Espíritu Santo.
Y aquí es donde ya empieza a darse el libro de los hechos, no de los apóstoles, sino los hechos de la iglesia del año 20. Así es. Vemos un ejemplo, por favor, un ejemplo mínimo ahí es que se le envió a Ananías con unas instrucciones específicas. Ve a buscar a cierto personaje en la calle de la mano derecha. Amén. Y así tendremos que orar específicamente en días difíciles. Espíritu Santo, ¿dónde debo ir a solicitar ese arroz? ¿Dónde debo ir a solicitar esa provisión? ¿De dónde vendrá ese cuervo como en tiempos de Elías? Así es. Este va a ser el tiempo de dependencia absoluta y mucho más de relacionamiento con el Espíritu Santo. ¿Y será que también es el tiempo cuando haremos obras mayores que las que Él hizo? Absolutamente, porque aquí es como el hijo de esa águila que definitivamente lo soltó allá en las alturas y mire a ver si aletea o no. Sí. Entre menos aletee, más cerca va a ver el suelo. Es una Entonces tú oportunidad. decides si aleteas o te estrellas. Es una oportunidad que muchos estábamos esperando quizás. No de la manera como nos llegó, pero sí una oportunidad que estábamos esperando. Sí, total. Bueno, Es pastor, absolutamente cierto. ¿cuál puede ser su mensaje en este tiempo para la iglesia y para aquellas personas que todavía no se han decidido a creer en el Señor Jesucristo? El mensaje para la iglesia es todavía de búsqueda, más, mayor búsqueda, más, mayor concentración en la tarea que tenemos que hacer, mayor creer en las promesas de Él, estar mucho más cerca, afinar nuestros oídos para poder escuchar esa final trompeta del libro de Tesalonicenses, porque si los oídos están tapados con mucha cera, pues va a ser complicado. Sí. Ese es el mensaje para la iglesia, estar atentos a la voz del Espíritu Santo que nos hará sentir y saber el momento de nuestra partida en un abrir y cerrar de ojos. El mensaje para el mundo, para aquellos que no 2000 años de toda la historia de la humanidad, es que Jesucristo es el camino. Si Jesús no está en el corazón, en las vidas, no hay un verdadero arrepentimiento de nuestros corazones y de volcar de nuestros malos caminos, entonces llevaremos sobre nosotros nuestras propias resultados. Hoy en día está el temor a la muerte muy evidente y entonces podríamos pensar que el terreno está preparado para que el mensaje de Jesucristo llegue al corazón de las personas. Tú sabrás que la acción de convencimiento no está en las personas, está en la obra del Espíritu Santo Sí, y está en el relacionamiento de que nosotros tengamos con Él. Así que donde debemos ir es donde cada vez que nos relacionamos con el Espíritu Santo podremos acercarnos a ese carruaje como Felipe, acércate a ese carruaje, háblale a ese eunuco y ese mensaje se irá a Etiopía y abarcará todo ese continente. Y así debemos orar y es mi consejo. Oremos al Señor. ¿Cuál es el camino que debo recorrer hoy? ¿Cuáles son las instrucciones que tú debes darme hoy? Porque no son mis caminos, son tus caminos, no son mis pensamientos, son tus pensamientos. Y en esa medida seremos mucho más efectivos. la dependencia total del Espíritu Santo. Hacer las cosas como Él las indique. Dejar que la iglesia sea dirigida por el Espíritu de Dios y ya quitarnos nosotros de estar siendo los que tengamos la batuta. Permitirle a Él que reine. Sí, Señor. Ese es el Así es. modelo original. Es el modelo original. Que se había perdido, entre otras cosas, ¿no? No tanto como perdido, sino olvidado. Olvidado, ¿Recuerdas olvidado. el pasaje? ¿Recuerdas el pasaje cuando desempolvaron por allá en el templo y encontraron unos rollos? Así es. Estamos en Es, época de desempolvarse y de volver a las sendas antiguas, usted lo ha dicho, pastor. Yo creo firmemente en que Dios es bueno y ha sido bueno y seguirá siendo bueno y su amor debe ser derramado en toda la humanidad porque la intención de Dios es que nadie se pierde, que todos vengan al arrepentimiento. Pero nos corresponde a nosotros ir a las personas que están con ese comezón de oír, que necesitan oír una palabra y es el momento en que nosotros debemos aprovechar porque las puertas como que están abiertas hoy al mensaje.
porque hay un comezón de oír, eso es indudable, pero el mensaje debe ser predicado y debe ser llevado hasta las personas que están de alguna manera esperando ese consuelo de la palabra. Es un tiempo de evangelismo, ¿cierto, pastor? Necesariamente tiene que cumplirse lo profético establecido y ese es el tiempo para que toda la tierra escuche el mensaje central de Jesucristo. Mirar a Él y sean salvos en Él todos los términos de la tierra. Y aquí tendremos que cantar, adorar, pero predicar a Amén. diestra y siniestra. Así es. Bueno, Pastor Daniel, si quiere darnos unas últimas palabras, porque usted sabe que el tiempo es corto en estas circunstancias, si usted desea darnos un mensaje, traernos un pensamiento de la palabra, un consuelo, lo que usted tenga en su corazón, compartir con todas las personas que están viendo el programa, pues nos gustaría. Muchas gracias. Hay un pasaje que quiero dejarles para que mediten en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, capítulo 8, perdón si no estoy mal. Y en este evangelio se narra el momento en que Jesús está atosigado por muchas personas y entonces se monta en la barca y le dice a Pedro que lo retire un poquito, que le va a predicar a esa multitud. Y estando hablándole a esa multitud, termina con ellos y después les dice, boguen mar adentro. Pero hay unos detalles ahí en el Evangelio que dice que mientras Jesús estaba allí predicándoles a estas personas y él estaba tan involucrado y las personas tan encima de él, ellos lavaban sus redes. Sí. Después el Señor que termina de hacer esto, se sube a la barca, predica y los lleva mar adentro. Y les dice, ahora echen las redes. Y estos eran hombres muy experimentados en el arte de la pesca. Eran empresarios de este mundo. Y Pedro tiene ahí una discusión y unos pensamientos, pero dice, bueno, en tu nombre echaré la red. Y la Amén. echó. Amén. Y el pasaje dice, registra que recogieron muchos Así es. peces, tanto que tuvieron que llamar a ayuda. Sí. Pero lo que me llama la curiosidad está en el verso 11, si no estoy mal, y dice que después de que llegaron a la playa, dejaron todo. Capítulo 5, el verso 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo quiero preguntarle, querido amigo, si tú tienes un barco y lo llenas de peces y tienes que llamar a otra barca, ¿tú dejarías botado esa mercancía en la playa? Sí. ¿Tú dejarías botada esa ganancia? Y esta gente lo dejó Lo todo. dejó todo. Y si lo traducimos en dólares o en pesos, ¿cómo? Lo han dejado todo, Han dejado absolutamente todo. 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 Aquí es donde pesan nuestras decisiones. Pesa, ¿qué vamos a hacer? O te vas a cargar todo tu trasteo quizás para el Exactamente. cielo, yo no sé si lo alcance, Seguro. o Sí. vas a dejarlo Sí. 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 todo Es, por Él. Y el mensaje es ese, tienes que dejarlo todo por el Señor Jesús y Él hará todo por ti. amén. Así es. No importa cuánto cueste. El Ujú. joven rico le dolió mucho dejar sus cosas, Y no, pero somos pasajeros en tránsito. así es. Amén, pastor. Muchas gracias por habernos permitido el honor de estar con nosotros. Le agradecemos. Esperamos que no sea la última vez que esté en este programa y ha sido muy edificante. Espero que se haya sentido bien y bueno, hasta la próxima oportunidad, pastor. Pastor Juan Manuel, siempre que me necesite, sabe que estoy dispuesto. Estamos para servirle, les amamos y a toda su audiencia, que Dios les bendiga, haga prosperar su rostro sobre Amén. ustedes y tenga sobre ustedes paz. Aleluya. Gloria al Señor. Pastor, bendiciones. Que Dios me lo guarde. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Amén. Hasta pronto.